cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poderlos saludar a través de estos medios. Dios ha sido fiel y bueno con nuestra vida. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer a través de las oraciones. Vamos a pedirle al Señor por algunas necesidades de la iglesia. Y si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna acción de gracia, la va a colocar ahí y de esa manera vamos a estar orando también por ellas. Oremos de esa manera al Señor. Yo voy a orar de manera general por toda la iglesia. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por el momento de poder adorarte, de glorificarte. Queremos dejar, Señor, las necesidades de mis hermanos y de mis amigos que me escuchan o que me ven, Señor, a través de las redes sociales o a través de cualquier medio, Señor. Quiero, Padre Celestial, encomendar, Señor, las necesidades de ellos, su salud, su vida, su protección, Señor, sus familiares, si de pronto hay alguien enfermo, Señor, seas tú tocando sus vidas. Padre Celestial, te lo pedimos. Pedimos por la economía, Señor, de cada uno de ellos. Pedimos para que seas tú proveyendo, dando para lo necesario. Por el trabajo, Señor, mantiene el trabajo de cada uno. Y si hay personas que no lo tienen, Señor, provee uno, abre puertas para que lo pueda conseguir. Y de esa manera pueda sostenerse él y también a su familia. Pedimos por esto, Padre Celestial. Pedimos también, Señor, por nuestro cuidado. Y dejamos todo bajo tu control, sabiendo que eres bueno para con nuestra vida. Amén y amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y caigo rendido a tus pies, caigo rendido a tus pies. Y en tu eterno amor nos sumergimos. Caigo rendido, caigo rendido, caigo rendido por tu amor, por tu eterno amor. Hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor y lo vamos a seguir haciendo a través de el tema principal que hemos tocado durante el mes de febrero, y es acerca de la misión suprema de la iglesia. ¿Cuál es la misión suprema de la iglesia? Predicar, llevar a Cristo a otras personas. A eso nos ha llamado el Señor también, para impactar a la humanidad. Y dentro de ese tema, pues vamos a estar hoy desempeñando uno que es importantísimo, uno que nos va a ayudar mucho a poder cumplir esa misión. Pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos guíe, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entender su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos glorificarte, porque podemos adorarte y porque hoy podemos estudiar tu palabra. Quiero que ella nos convenza, quiero que ella nos transforme, quiero que ella, Señor, cambie nuestra vida, y quiero también que ella nos llene de confianza. Permite que tu Espíritu Santo en este momento que la vamos a estudiar nos guíe, nos ilumine, y también, Padre Celestial, nos abra el entendimiento para poder comprenderla y aplicarla. Amén y amén. Bien, y hablando de eso, hablando del tema de llevar el evangelio a otras personas, siempre que vamos a completar alguna misión van a haber obstáculos, van a haber
cosas que quieran impedirnos. ¿Listo? Y hoy el tema justamente tiene que ver con eso. La fe en el Señor vence los obstáculos en el evangelismo. La fe en el Señor vence los obstáculos en el evangelismo. Ese es el tema de esta enseñanza. La fe va a vencer entonces los obstáculos que se van a presentar también en el evangelismo. Si se presentan en nuestras metas comunes, ahora imagínense cuánto más en esta misión tan importante de llevar el evangelio a otras personas. Vamos a definir dos palabras importantes que se encuentran dentro del tema. Lo primero es la palabra fe, que a veces se da un mal concepto de ella, y pues vamos a definirlo hoy de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la confianza de que todo lo que Dios permite, hace en mi vida, es para bien. Es confiar totalmente en las promesas del Señor y en que su guía para mi vida, para mis situaciones, va a ser lo más indicado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quise definir la fe? Porque a veces pensamos que la fe es orarle al Señor, es pedirle al Señor, escuche bien, y que se cumplan las cosas de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo he estipulado, ¿sí? Y pensamos que yo puedo pedirle al Señor lo que quiera. Hermanos, nosotros somos imperfectos, no sabemos qué nos conviene, por eso el Señor a veces no responde como nosotros pensamos. Y eso no quiere decir que hayamos pedido sin fe, no, al contrario. La fe es eso, ¿no? Esperar que lo que Dios va a hacer es lo mejor para mí. Y también quise definir la palabra obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? Es un inconveniente o un estorbo que impide llegar a una meta o a algo ya planeado. Eso es lo que significa la palabra obstáculo. Y pues hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en primer lugar quiero hablar acerca de los obstáculos presentes en el evangelismo. ¿Cuáles van a ser esos obstáculos que impiden al creyente predicar el evangelio o que impiden al creyente cumplir la misión suprema? Yo lo quise dividir en dos, no porque en la Biblia estén así, sino más bien para que sea más fácil de entender, ¿sí? Los primeros obstáculos que se van a presentar van a ser los obstáculos espirituales, ¿sí? Así definí yo la primera serie de obstáculos. Los obstáculos espirituales. Vamos a mirar entonces cuáles son. Primera a los Corintios, abra su Biblia ya, desde su casa con su familia, en Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. Mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos van a mostrar los primeros obstáculos que tenemos al predicar el evangelio, esos obstáculos espirituales. El primer obstáculo que casi siempre tenemos, escuche, es la pereza de cumplir el mandato. Nos da pereza, hermanos, cumplir el mandato. Nos da pereza de pronto tomar la iniciativa, comprometernos, estar totalmente disciplinados en eso, hermanos. La pereza hace muchas veces que dejemos de ir a hablarle a otra persona. No, es que está haciendo mucho sol. No, es que va a llover. No, es que qué pereza ir a predicarle a aquel vecino. Miren que Pablo no tuvo pereza. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros, en el versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Fue hasta la ciudad de Corinto, hermanos. Tuvo que hacer un largo viaje Pablo para llevar el evangelio, para llevar el testimonio de Cristo a las otras personas. No le importó, no tuvo pereza, hermanos, tuvo prontitud en hacerlo, tuvo esmero en hacerlo porque él deseaba y él sabía que era importante cumplir, ¿qué cosa? El hecho de predicar el evangelio, la misión suprema de la iglesia. Hermanos, no tuvo
pereza. Hermanos, y eso es uno de los obstáculos que tenemos que vencer. Toda pereza, toda cosa que nos quiera impedir, hermanos, la falta de compromiso también va dentro de eso, de la pereza. Hermanos, debemos pedirle al Señor que la quite de nuestra vida. Que de verdad nos dé esa fortaleza de decir, tengo que hacerlo porque es un mandato de parte del Señor. Y la pereza obviamente es pecado, hermanos. Es un problema espiritual. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos que vencer. ¿Cómo la vencemos, hermanos? Eso, pidiéndole al Señor que nos ayude a quitarla de nuestra vida y tomando la iniciativa de ir a hacerlo a pesar de las circunstancias. Bien, ¿qué otra cosa, qué otro obstáculo espiritual puede haber? La confianza en mis capacidades. Eso es orgullo, hermanos. El hecho de confiar en mis capacidades a la hora de ir a predicar el evangelio. Hay muchas personas que les ha sucedido esto, que piensan que porque enseñan bonito, que porque han estudiado bien, que no, hermanos, está bien hacer eso, está bien estudiar, está bien tener términos excelentes, ojalá todos los creyentes tuviéramos eso, pero eso, hermanos, el Señor lo ha dejado para que pues lo utilicemos en el evangelismo, pero no confiemos totalmente en eso, porque nos puede llegar a suceder que nos decepcionemos cuando una persona no crea en el Señor, porque pensamos que fue por nuestras propias palabras que no sucedió eso. Y es ahí donde viene la decepción, y es ahí donde decimos, no, ¿para qué predicar el evangelio si nadie me escucha, si ya las personas me rechazan? No, hermanos, la confianza no debe estar puesta en mis capacidades. Yo fallo, yo soy un ser humano, a veces mis palabras no van a convencer, y por eso Pablo, ahí mismo, en los versículos dice, pues me propuse, versículo 2, de 1 Corintios 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Noten, o sea, Pablo se propuso de pronto demostrar sus capacidades, sino mostrar a quién, a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Es un error y eso nos va a traer decepciones si nos apoyamos en nuestras propias capacidades. Bueno, ya sabemos que ese es un obstáculo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Ahorita lo vamos a mirar. Y también hay algo, hermanos, determinante. Hay algo, hermanos, que es totalmente cierto como obstáculo espiritual, y es la influencia de Satanás en el sistema. Algo que nos va a impedir, hermanos, también predicar es la influencia que tiene Satanás en el sistema del mundo, ¿cierto? Hoy no es fácil, por ejemplo, como lo eran en años anteriores, ir a predicar el evangelio a un colegio, ¿cierto? El sistema ya no lo permite. El sistema educativo de cualquier país ya no permite que alguien vaya a comunicar cualquier credo al colegio, ¿no? Y pues obviamente con todo esto de la ideología de género, con todas estas tendencias que tiene el mundo, que son, hermanos, influenciadas por Satanás, han hecho que sea más difícil predicar el evangelio, sea en el colegio o sea en cualquier otra parte pública. Entonces miren cómo Satanás está impidiendo eso. La influencia de Satanás en el sistema. También, hermanos, el hecho de hacernos sumergir en el trabajo, en otros pasatiempos, para que nosotros no saquemos el tiempo de ir a compartir el evangelio. Esa es la influencia que está teniendo Satanás en el mundo, hermanos, y a veces comprometemos nuestro tiempo más con el trabajo, que no estoy diciendo que dejemos de trabajar, sino que más bien distribuyamos bien el tiempo, hermanos. A veces vemos que más importante es trabajar, que más importante es la economía que el mismo Señor. Si Dios no le da salud, si Dios no le da fuerza, usted no podría trabajar. Pero mire que el sistema lo está enlazando a eso, hermano. Y a veces volvemos prioridad nuestro trabajo, inclusive por encima de nuestra familia y del Señor. Cuidado, hermanos. La influencia de Satanás. ¿Cómo la describe Pablo en estos versículos? ¿O cómo la describe el apóstol Pablo, hermanos? Miren, abra la Biblia ahí en 2 Corintios 4, del 3 al 6. 2 Corintios 4, del 3 al 6. Vamos a leer solamente unos versículos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales, escuche bien, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, el apóstol Pablo lo describe en el versículo 4. ¿Cuáles van a ser esos obstáculos sociales que el apóstol Pablo describió aquí en estos versículos? El primer obstáculo social que se va a presentar es el temor a ser rechazado, hermanos. El temor que de pronto va a traer el hecho de ser rechazado. Hermanos, el apóstol Pablo dio un consejo vital a su discípulo Timoteo en estos versículos que nos sirve a nosotros para vencer ese obstáculo, como más adelante lo vamos a mirar. Pero vamos a mirar ese obstáculo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, versículo 8 de 2 Timoteo 1, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En otras palabras, va a haber ese obstáculo, va a haber el temor de ser rechazado, va a haber el temor de avergonzarnos delante de las personas que están ahí, hermanos. Y no importa, hermanos, no nos están rechazando a nosotros. Están rechazando ¿a quién? Al Señor, hermanos. Están rechazando el mensaje de salvación de sus vidas. Pero va a haber ese temor, hermanos. Tenemos que vencer ese obstáculo. Tenemos que quitarlo de nuestra vida. Y usted tiene que saber eso. Va a haber ese obstáculo del temor a ser rechazado. Pero, hermanos, les recuerdo, no debemos avergonzarnos. El temor de compartir. Ay, no, es que me da pena llevar el evangelio a otras personas. No, hermanos. Eso a nosotros como creyentes, ya la pena, ya el temor, ya el miedo de compartir con otras personas se nos debe ir quitando. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo aquí? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, comparte el evangelio, ¿cierto? Va a haber ese obstáculo del temor de compartir, hermanos. No hay que tenerlo. Escuche, esa persona a la cual usted va a hablar no es más poderosa que Dios. Esa persona a la cual usted le va a comunicar el evangelio, si el Señor la tiene de antemano ya para ser salva, ella va a llegar a los pies de Cristo a través de un mensaje simple. Entonces no tengamos miedo de compartir, ¿cierto? A veces nos da miedo de compartir porque de pronto nos van a rechazar, como lo decíamos anteriormente, de nuestro círculo social. Hay creyentes que han tenido tanto el miedo de compartir que las personas de su trabajo, que los vecinos ni siquiera saben que son creyentes. Hermanos, si eso está sucediendo es algo grave, ¿cierto? Y la falta de identificarse. No me identifico como cristiano muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Por miedo nuevamente a lo anterior, a ser rechazado, al temor de compartir y a que las personas digan, uy, no, qué pereza estar al lado de este man, ¿cierto? O por un estatus social, a veces también ocurre eso. Como a los creyentes de pronto a veces no los invitan a ciertas cosas, entonces nos cohibimos del hecho de identificarnos. Hermanos, no es así. Cuidado, porque estamos negando eso al Señor. Estamos negando la obra poderosa del evangelio en la vida de las personas. Reitero que hay que ser muy cuidadosos en eso, hermanos, y no de pronto y tener el hecho de estar identificados ante las otras personas, que las otras personas sepan que yo soy un hijo de Dios. Y dos, en segundo lugar, las fortalezas para vencer los obstáculos. Ya vimos los obstáculos que hay, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que ha dejado el Señor para que podamos vencer esos obstáculos? ¿Cuáles serán esas fortalezas que el Señor ha dejado para la vida del creyente? Bueno, la primera que vamos a ver se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 del 3 al 5. 2 Corintios capítulo 4 del 3 al 5. Miren, dice, vamos a leer desde el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo primero que Dios ha dejado? La confianza en el plan soberano de Dios, hermanos. Si nosotros queremos vencer obstáculos espirituales y sociales, tenemos que confiar
en el plan soberano de Dios. Dios ha dejado, o Dios manda sobre el universo, hermanos. Dios ha dejado un plan eterno. Y nada se va a salir del control de ese plan, hermanos. Si Dios ha planeado dentro de su soberanía, dentro de su poder de gobernar el mundo, que esa persona sea alcanzada por las palabras del evangelio que usted le va a compartir, hermanos, esa persona va a ser salva. Así como un día sucedió con nosotros, ¿cierto? Que el Señor alcanzó nuestro corazón, transformó nuestra vida y hoy hacemos parte de la familia de Dios. Hermanos, ¿qué pasa cuando vamos a predicar y tenemos estos temores de pronto de ser rechazado, de compartir, de todas estas cosas, de confiar en mis capacidades? Hermanos, es porque no estamos mirando ni estamos poniendo nuestra confianza en ¿qué? En el plan soberano de nuestro Dios. Dios está al control, hermanos. Y si Dios permite que esa persona se convierta a través de su evangelio, gloria al Señor. Y si no, hermanos, pues también el evangelio ha servido para algo, ¿cierto? El evangelio ha sido anunciado ahí, la semilla está ahí. Si más adelante el Señor toca el corazón, pues lo va a tocar. Y si no, pues le sirvió de juicio a esa persona. Cuando yo miro el hecho de predicar el evangelio de esa forma, hermanos, voy a sentir el gozo de hacerlo. Y no me voy a decepcionar porque mi confianza no está puesta en lo que yo voy a decir, sino en el plan soberano de Dios, ¿cierto? Ni tampoco en los resultados, sino en lo que Dios ya ha predeterminado desde mucho antes de la fundación del mundo. Bueno, ya el apóstol Pablo tenía esa confianza, ¿cierto? Y también la confianza en el obrar del Espíritu Santo. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6, ¿no? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo también, hermanos, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo, hay que confiar en eso para vencer cualquier obstáculo. La confianza en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado a esas personas, es el que va a convencer el corazón de esas personas y es el que está llamando a esas personas de una manera sobrenatural. Mire, si el Señor tiene para que esa persona sea salva, tenemos que confiar que es el Espíritu Santo el que va a cambiar cualquier situación. No importa lo ateo que sea, no importa lo incrédulo que sea, hermanos, si el Espíritu Santo obra en el corazón de esas personas, la luz del Evangelio va a ser iluminada en el corazón y él va a aceptar ese mensaje de salvación. Entonces hay que confiar en la obra del Espíritu Santo, hermanos. Pero nosotros sí debemos hacer la tarea de llevar el Evangelio. Miren que cuando confiamos en la obra del Espíritu Santo, vamos a vencer muchos de los obstáculos que nombramos anteriormente. Porque no nos vamos a enfocar en nosotros, sino en lo que Dios puede hacer, Dios Espíritu Santo puede hacer en la vida de otras personas. Y la confianza en la obra de la palabra de Dios. No solo el Espíritu Santo está transformando la vida de esa persona, puede transformar la vida de esa persona, está llamándola, está convenciéndola, sino que además hay algo que el Señor también nos ha dejado, y es la palabra, hermanos. Confiar en que la palabra de Dios hace un efecto poderoso. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Hay que confiar en la palabra del Señor. Cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar con versículos, obviamente, que sean sencillos. Inclusive si no lo sabemos anotarlos, llevar una Biblia y compartir ahí esos versículos que hablen acerca de la salvación. Hermanos, la palabra va a obrar en la vida de esa persona. ¿Qué es más poderoso que Dios y que su palabra, hermanos? Nada. Miren lo que dice aquí el escritor de Hebreos, ¿no? Es viva y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. O sea, llega hasta lo más profundo, hasta donde nuestras palabras comunes, hermanos, no van a llegar. ¿Sí? Miren el poder de la palabra, hermanos. Cuando confiamos en eso, cualquier obstáculo que se presente, nosotros vamos a decir, no es factible. No nos va a convencer ese obstáculo. Lo vamos a vencer, porque es la palabra que va a convencer la vida de esa persona. Muchos de los obstáculos que vimos anteriormente van a ser destruidos
gracias a poner la confianza en la obra de la palabra del Señor. Ahora, todas estas cosas tienen que ver con la fe, ¿cierto? Tienen que ver con la confianza en el Señor. Pregúntese, ¿está usted confiando en lo que Dios ha dejado para nosotros en el hecho de compartir el Evangelio? ¿Confía en su plan soberano? ¿Confía en la obra del Espíritu Santo? ¿Confía en la obra de la palabra para la vida del hombre? Hermanos, ese debe ser nuestro fundamento, ¿cierto? Por eso no hay obstáculos, no hay peros para poder compartir el Evangelio si tenemos claro esto. Amén. Entonces, no saquemos excusas, hermano. Ya no hay excusas. Si usted escucha este mensaje, ya no hay excusas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amigo que de pronto me está escuchando, que me está viendo, el Señor quiere transformar su vida. Y esto que estamos comunicando, el Evangelio y todas estas cosas que hablamos hoy, es parte del plan soberano de Dios para su vida. El Señor quiere cambiar su corazón. El Señor quiere cambiar sus circunstancias, su situación. Arrepiéntase. Confiésele sus pecados. Dígale al Señor que ha intentado cambiar, pero que no ha podido. Entréguele su corazón y Él le va a permitir nacer. Vamos a orar y de esa manera le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la enseñanza que nos ha regalado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Evangelio, Padre Celestial, aunque tiene obstáculos, pueden ser, Señor, más fuertes que el mensaje. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre nos ayudas y tú has dejado, Señor, tu poder a nuestro favor. Confiamos en eso y, Señor, de ahora en adelante no vamos a tener excusa para compartir tu Evangelio. Te pedimos que nos ayudes en eso, a no sacarla, Señor, sino todo lo contrario, estar animosos para compartirlo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una excelente semana.